La filosofía es algo así como la matemática de las palabras. Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. Los modos geométricos, la refutación. Ahí tengo yo otra pregunta. Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los filósofos dogmáticos, en su afán por poseer la verdad, han utilizado métodos torpes e ineficaces. Estas son unas de las primeras palabras que Friedrich Nietzsche consigna en la introducción de su obra Más allá del bien y del mal. Un libro que, para efectos de la serie de 3 episodios que aquí comenzamos, nos servirá como guía para adentrarnos en lo fundamental del pensamiento del filósofo alemán. ¿Qué significan la verdad y el conocimiento para los seres humanos? ¿Qué es la voluntad de poder y cómo trasciende el instinto de conservación? ¿Por qué falla la propuesta estoica de vivir según la naturaleza? ¿En qué consiste la innovación de Nietzsche en la manera y el estilo de filosofar? Estas son apenas algunas de las muchísimas preguntas vitales que ocupan a Nietzsche y que con ayuda del compañero empezamos a abordar en esta entrega. Espero que ustedes, como a mí, se les vaya quitando el miedo al temido y justamente admirado Fritz, como lo llamaban en su casa. Hoy les presentamos Nietzsche parte 1, la perspectiva vital. Compañero David Zuluaga, buenas noches para nosotros, buenos días y buenas tardes para los que nos estén escuchando a otra hora del día. Tengo un dicho popular, se lo tengo en colombiano y en versión de España, que aplica para este episodio. En colombiano sería: a cada marrano le llega su Nochebuena. Y en España dirían: a cada marrano le llega su San Fermín. Yo no sé cómo dicen ellos marrano, no me acuerdo, pero su San Fermín. A cada cochinillo, tal vez. Bueno, ya me entendió. Sí. Yo soy el marrano y usted la Nochebuena. Ah, yo creí que era el marrano, era Nietzsche. Yo creí que el marrano soy yo. El marrano era yo, que llevaba 80 episodios sacándole el cuerpo a este libro. Pero como siempre, voy a arrancar con una buena noticia. Y es que esos episodios, vamos a ver cómo me van, yo no voy a cantar victoria. Lo que sí sé es que no era tan terrible haber leído, o haber empezado a leer Más allá del bien y del mal, que es una de las guías que vamos a tener para esta conversación, como lo fue en su momento, sigue siendo el número 1 en dificultad, don Jeremy Bentham. Fíjese usted, Sí. que pues no vamos a hablar de Bentham, pero de hecho es uno de los digamos, escritores más claros y explícitos, aunque no necesariamente el más placentero de leer, de los es que muchísimos yo creo que fue hemos por eso, abarcado. porque es que es aburridorcito. Sí, aburridorcito el hombre. No, Sí. pero tiene sus cosas. De pronto hay que buscar No, otros. a mí me gustó mucho cuando usted me lo explicó. De pronto mándeme ahí otra cosa que me dé menos duro, pero bueno. Yo le mando otras Es que me cositas. lo que pasa es que me tiene ocupado. Usted me tiene leyendo a Hume también. Y solo me dio ahí vacaciones con Borges, que le ha ido muy bien a ese episodio. Nos han escrito mucho en Instagram. Qué bueno. Nos han mandado referencias muy bacanas también. Han escrito al correo. Muchas gracias por escuchar ese, que es obviamente ya uno de los episodios insignias en cada temporada nuestra. El homenaje que le hacemos ahí a don Jorge Luis. Sí. Pero bueno, hoy lo que tenemos es el reto mayúsculo, porque además es culpa nuestra también haberle creado tanta expectativa. No que nadie nos esté parando bolas, pero al menos entre usted y yo, a la discusión de Nietzsche. Porque nosotros solamente hemos hecho un capítulo en el que nos ocupamos explícitamente y digamos con algún nivel de detalle de ciertas ideas de Nietzsche y además de uno de sus ensayos pues muy tempranos. Pero nunca hemos hecho el ejercicio de tratar de presentar una visión más panorámica de la figura y las ideas de Nietzsche, que son muchas y son prolíficas y son un poco caóticas, no en su sustancia, sino en el hecho de que pues, Nietzsche tenía muchas opiniones sobre muchas cosas. El hombre revuelca por todas de partes, entrada. por todas partes. Ese man pues se mete con todo el mundo. Eso Por no le todas faltó partes. sino la Virgen del Carmen. Sí, y Nietzsche pues es un filósofo fantástico, extraordinario, digamos, es parte del selecto grupo que tiene la menguadísima distinción de ser
del conjunto de figuras capitales para mí. Nietzsche está en ese conjunto. Nietzsche, yo creo que hay de pronto 2 o 3 dificultades a la hora de empezar un diálogo sobre Nietzsche. Y de pronto arranquemos por ahí, reconociéndolas, sí, exorcizándolas. La primera es que Nietzsche es un filósofo sobre el que hay muchos prejuicios y muchas preconcepciones, ¿cierto? Uno puede no haber leído nunca nada de él, pero es muy probable que se haya uno alguna vez topado con aquella frase celebérrima de Dios ha muerto. Totalmente. Y hay una cantidad de nociones acerca de lo que Nietzsche es, de lo que Nietzsche encarna, de lo que representa, que están allí en el ambiente. Otra muy, muy nociva y muy desafortunada es la asociación que mucha gente tiene implícita o explícitamente entre Nietzsche y el nazismo. Uh-huh. Entonces, con Nietzsche hay una primera dificultad allí, en el hecho de que mucha gente, sin haberse, digamos, tomado el trabajo de forcejear con él en sus textos, ya tiene unas nociones y comúnmente algo negativas acerca de la figura y de las ideas de Nietzsche. Poquitas, parciales, pero ahí están esas nociones. Una segunda dificultad es que Nietzsche es un provocador de oficio profesional. Y hay muchas cosas que dice aquí, que dice allá, que, digamos, suscitan interés, convocan, conminan a que uno les preste atención, sean o no vitales o esenciales o centrales al conjunto todo de sus ideas. Nietzsche, por ejemplo, en muchas partes dice una cantidad de estupideces, francas estupideces sobre las mujeres. Y digamos, uno podría tener toda una discusión acerca del lugar y la importancia y la prominencia de esas nociones, pero Nietzsche es un filósofo que a veces se deja filtrar también, se deja filtrar inteligentemente, en el sentido de que uno puede en él reconocer que hay una cantidad de expresiones, de ideas, de opiniones, de afirmaciones, a veces ligeras, que no hacen parte del núcleo fundamental de su pensamiento o que no tiene uno que asimilarlas para tomarse a pecho ese núcleo. Ahí hay una segunda dificultad. Hay mucho ruido en el propio Nietzsche. No estoy hablando de los prejuicios, que son esa primera dificultad, sino en la realidad de sus textos. Y el hombre, pues ahí como para yo meterle chisme a la vaina, yo he leído y he visto incluso una película por ahí. Él no era pues así como muy exitoso con las mujeres que digamos, ¿no? No, ahí, digamos, hay una historia muy interesante de una relación muy estrecha, afectiva con Lu Andrea Salomé, una intelectual que yo estaba pensando. Exactamente, una intelectual muy interesante y muy importante en su época, con quien Nietzsche tuvo, digamos, un fugaz, un breve amorío. Ha habido gran especulación acerca de si la sífilis, de la cual algunos dicen que murió el resultado de encuentros sexuales, se presume con prostitutas en el marco de la guerra franco-prusiana, en la que Nietzsche prestó servicio durante unos meses. Sobre su vida se tejen una cantidad de especulaciones también. Y además, digamos, a la recepción de Nietzsche durante sus últimos años de vida, en los que además no produjo nada, porque Nietzsche, digamos, tuvo una crisis de salud muy severa y los últimos años de su vida los pasó inactivo intelectualmente, absolutamente limitado, perdido, pero además bajo el control y la potestad de su hermana, que estaba casado con un protonazi. Y digamos, entre la hermana y el cuñado hicieron un montón de cosas para cooptar la figura de Nietzsche con fines políticos que yo creo que es muy plausible pensar que a él le habrían parecido deleznables. Pero entonces, primera dificultad, una cantidad de preconcepciones y prejuicios que uno tiene sobre Nietzsche. De hecho, no todos falsos, pero son preconcepciones, prejuicios que de entrada filtran el encuentro con él. Segundo, es que hay ruido en la obra misma de Nietzsche. Porque escribió un montón y escribía, digamos, con voracidad expresiva, con afán, con ímpetu. Y tercero, relacionado con este segundo punto también, Nietzsche tiene una gran singularidad como filósofo, y es que Nietzsche además
de ser un pensador lúcido y brillante, era un hombre de una gran sensibilidad artística y en consecuencia siempre estuvo interesado en la experimentación estilística. Nietzsche no solamente tenía una sensibilidad artística notable respecto de la música en particular, ¿no? Es muy famosa su amistad y su cercanía con Wagner, con quien luego habría de romper. De hecho, compuso música, el propio Nietzsche. Por ahí hay unas piezas para piano que son algunas de ellas, de hecho, muy bellas. Lo que me tengo que aguantar yo para no decir una bobada No, aquí ya, en este punto de la ya conversación. sé, porque usted y yo teníamos la idea alguna vez de que la cortinilla de este podcast para cuando hiciéramos esta serie la íbamos a reemplazar por una interpretación mía de alguna pieza de piano de Nietzsche, pero bueno, no se nos ha dado. O por una aventura también. O por ejemplo, del otro Nietzsche. Del otro Nietzsche. Entonces, gran sensibilidad artística, pero además para Nietzsche, de hecho, el concepto del estilo es un concepto filosóficamente muy importante y Sí. vivió la exploración estilística intensamente en su obra literaria. Y Nietzsche, digamos, tenía un cierto tempo para pensar y para escribir. La metáfora o el uso de esta referencia al tempo musical no es mía, es del propio Nietzsche en la obra, digamos que en la que nos vamos a concentrar al menos hoy, que es Más allá del bien y del mal. Nietzsche dice, mire, hay ritmos para pensar. De hecho, Nietzsche cree que Qué hay berraquera eso. idiomas que tienen distintos ritmos. Él dice que el presto, por ejemplo, no es viable en el alemán, ¿no? Que los pensadores alemanes y los que escriben en alemán son más o menos incapaces del presto. Él tiene una gran sensibilidad, como digo, hacia la idea de la exploración estilística, y el estilo es una parte consustancial de la visión ética total de Nietzsche. Entonces está esa dificultad adicional de que Nietzsche escribe en muchos registros diferentes. Hay ciertos textos que son un poquito más académicos, entre comillas. El más de todos, La genealogía de la moral, que tiene una estructura de ensayo. Hay otros que tienen, digamos, más vocación de ser libro completo y continuo, como la propia genealogía o como El nacimiento de la tragedia, su primer libro. Pero una de las cosas o uno de los métodos de expresión que Nietzsche más exploró y más disfrutó fue el método aforístico. Describir en breves sentencias o breves fragmentos, en apariencia más o menos inconexos, pero que en conjunto, digamos, pintan una imagen muy clara. Entonces, leer a Nietzsche tiene esa dificultad adicional, que uno tiene que acostumbrarse a esa manera de él expresarse. Y ahí además hay un proceso de descubrimiento propio, de un encontrar su estilo y su voz. Entonces, por todas estas razones, no es sencillo coger a Nietzsche y decir, mire, aquí hay un libro o aquí hay una doctrina que lo condensa, lo recoge, lo destila. Y en cambio, digamos, hay que caminar con él por muchos pasillos, por muchos vericuetos, para más o menos emerger uno con una imagen, no digamos completa, pero sí adecuada del impulso esencial de su pensamiento. Y eso me permite, digamos, explicarle a usted y a nuestros eternamente cinco pelagatos por qué le propuse que para efectos de esta serie, esta primera exploración de tópicos nietzscheanos, nos concentráramos en un libro particular que no será el único del que nos ocupemos, pero que nos sirve como guía, nos sirve como ayuda, que es Más allá del bien y el mal. Importante. Más allá Importante del eso, y bien y el además mal. si me encima además por qué ese y no genealogía de la moral, que fue el primero que contemplamos además, para ser Sí, honestos, ¿no? correcto. Le voy a decir por qué. Le voy a contar un poquito como la trayectoria intelectual de Nietzsche hasta el punto de este libro. Más allá del bien y el mal lo escribió Nietzsche en 1886. Ya, digamos, llevaba mal contados 14, 15 años escribiendo en propiedad desde la publicación del Nacimiento de la Tragedia, su primer libro en 1872. Y digamos, aunque esto es una gran y un poco grosera simplificación, entre el Nacimiento de la Tragedia y Más allá del bien y el mal ocurren varias cosas importantes en el camino o en el trasegar intelectual de Nietzsche. El Nacimiento de la Tragedia es Nietzsche como el discípulo de Schopenhauer, ¿no? Para Nietzsche,
para ese muy temprano Nietzsche no hay cosa como Schopenhauer. Es decir, en Schopenhauer está la revelación fundamental de la gran verdad de que la voluntad subyace a todo lo existente, ¿no? Para el que se pregunte qué carajo significa eso, lo remitimos muy amablemente a los capítulos que hicimos. Tenemos trilogía de Schopenhauer. Exacto, a falta de uno, 3 descargas sobre Schopenhauer. Y es, digamos, un libro donde Nietzsche explora una de sus grandes fascinaciones de siempre, que es el mundo clásico, el mundo griego. Porque además acuérdese de que Nietzsche no se educó como filósofo, sino como filólogo. Exacto. Y filólogo clásico, digamos, experto en griego antiguo y en la cosmovisión griega, que era un tema que le fascinaba, le apasionaba. Un poquito hablamos de eso en el episodio, el único hasta ahora que habíamos hecho de Nietzsche, que es las mentiras de Nietzsche. Exactamente. Entonces, en el nacimiento de la tragedia, Nietzsche arranca con esa exploración de unos temas que son muy importantes y que perduran a lo largo de toda su obra. El interés en los griegos, Schopenhauer como un punto de referencia intelectual en ese momento todavía muy positivo, es decir, Nietzsche, digamos, en franco acuerdo con Schopenhauer. Luego viene un libro muy interesante, pues se recoge después como libro, aunque los ensayos que lo componen se habían publicado antes independientemente. Es un texto que en español se traduce como Consideraciones intempestivas. Es una serie de ensayos donde hay 2 de especial interés. Bueno, todos son importantes, pero hay 2 de especial interés, que son uno sobre Schopenhauer y uno sobre Wagner. Todavía en esta etapa temprana Nietzsche está muy concentrado en la asimilación de esos referentes, porque el tópico de su filosofía es la posibilidad de que renazca en el mundo moderno algo así como el sentido de lo trágico y la justificación estética de la vida que habían logrado los griegos, ¿no? Entonces es un Nietzsche muy optimista acerca de los prospectos de la renovación cultural de una modernidad decadente en Alemania por vía de figuras como Schopenhauer y de Wagner. Y luego viene un libro que yo creo que es un punto de quiebre importante, que se llama Humano, demasiado humano. Es un punto de quiebre en 2 sentidos, Octi. Primero, es por primera vez, digamos, Nietzsche se dedica a escribir desde esa técnica o ese estilo aforístico. Es una colección de aforismos y empieza a encontrar allí su voz, o algo más próximo a lo que habría de ser su voz de madurez. Segundo, empieza a marcar ya distancia de Schopenhauer y de Wagner en muchos sentidos. Hay una emancipación de Nietzsche de las ideas de Schopenhauer en especial, es lo que más nos interesa filosóficamente hablando. Lo de Wagner es interesante, es importante, pero yo creo que tiene mucho más peso filosófico el distanciamiento de Schopenhauer. Y ahorita vamos a hablar un par de cosas que nos permiten, espero, apreciar la importancia de esa dialéctica entre Nietzsche y Schopenhauer. Y hay un segundo... Pero no puedo yo dejar de mencionar algo que aprendí en el taller de lectura, el primer taller de lectura que hicimos nosotros en Urbi et Orbi sobre el nacimiento de la tragedia, precisamente. Sí. Y es que el nacimiento de la tragedia, en cambio, tiene una parte, o varias incluso, en donde Nietzsche expresa la admiración profunda que tiene por Wagner. Entonces, Sí. Interesante como después en estos años también hay una distancia ahí muy marcada. Correcto. Que termina además mal, ¿no? Pero sí es que es cierto que después es mucho más sustancioso el tema con Schopenhauer. Eso es correcto. Y hay un elemento adicional que hace parte de este cambio, esta evolución en ciertos elementos de la perspectiva nietzscheana, y es que Nietzsche empieza a tomarse mucho más en serio la ciencia. Nietzsche tenía un enorme respeto por el proyecto científico de la modernidad. Y así como en el nacimiento de la tragedia, el arte era, digamos, la gran pista para filosofar, a partir de Humano, demasiado humano, la ciencia se vuelve un factor, digamos, más importante, y algunos creen prepondera por encima del arte incluso a partir de ese momento. Entonces hay tres libros que van juntos, muy próximos. Humano, demasiado humano, de 1878, Aurora, del 81, y La Gaia Ciencia o La Ciencia Jovial, del 82, que son 3 libros, lo que se llama la serie de los del espíritu libre o los espíritus libres. Son 3 libros en los que Nietzsche de verdad empieza a construir su propia visión filosófica más total y empieza a identificar concretamente los tópicos que más le van a interesar. De hecho, esa famosísima frase de
Dios ha muerto, aparece por primera vez en la Gaia Ciencia, en la Ciencia Jovial. Es un libro espectacular. Yo creo que es mi texto preferido de Nietzsche. Digo yo creo porque eso a veces cambia con el tiempo, pero la Gaia Ciencia es una cosa absolutamente maravillosa. Ahí empieza Nietzsche entonces a construir su estilo, esa voz aforística, llena de juegos, de humor, porque es que la figura de Nietzsche a veces la gente la asocia, digamos, con un carácter adusto, seriote, amargado, y de hecho Nietzsche era un tipo con un gran sentido del humor, y a pesar de los tormentos de salud que vivió siempre y de que seguramente era un tipo mal geniado, malhumorado y de verdad muy enfermo. Nietzsche pasaba periodos enteros en los que ni siquiera podía leer o escribir por los dolores físicos que padecía. A pesar de todo eso, es un tipo con una fuerza vital, con un ímpetu, con una sed y un goce, un joie de vivre tan fuerte que realmente en estos textos de este periodo, estos digamos, libros del espíritu libre, como se los llama a veces, florece, lo ve uno, se deja saborear en cada página. Y ese proceso ¿Qué es eso vos de Joao de... Que esa sí no me la... Digamos, la alegría de vivir, de pura alegría de vivir. Pero una alegría de vivir desde la fortaleza. Digamos que es en estos textos donde uno realmente descubre que no hay error más grande que asociar a Nietzsche con el nihilismo. Es uno de los más severos, categóricos y populares errores acerca de la interpretación. Ya le iba a decir eso, porque es popular entonces ese error. Nietzsche era un marcado antinihilista. Tiene una guerra abierta, declarada, constante con el nihilismo. De hecho, uno de los orígenes de su distanciamiento con Schopenhauer es precisamente la convicción de que la filosofía de Schopenhauer y sobre todo esos tópicos ascéticos a los que conduce son puerta de entrada al nihilismo, ¿no? A esa especie de desesperar de la vida, como el rendirse ante el sinsentido de la existencia. Nada más distante de Nietzsche que eso. Y digamos, todo ese proceso de autodescubrimiento en su voz, en su estilo, pero además en sus tópicos de interés, en sus posturas filosóficas propiamente hablando, se decantan en un texto espléndido y difícil que es Así habló Zaratustra. Es un texto difícil porque hay una completamente nueva exploración del estilo en ese libro. Es aforístico, sí, pero tiene un carácter mucho más literario y narrativo que todo lo demás que Nietzsche escribió en su vida. Digamos, se nos presenta casi como una obra de ficción. Es la historia de Zaratustra, una suerte de profeta. Una especie de profeta que le da voz a las más íntimas convicciones que Nietzsche ha ido forjando en estos textos, en Humano demasiado humano, en Aurora, en la Gaia Ciencia, pero lo hace con, digamos, plagado de metáforas, de imágenes, de chistes, de alegorías, y es uno de estos libros que hay que leer con mucha paciencia y para el cual sirve mucho haber leído los anteriores. Es un libro que por esas mismas razones de exploración estilística, pues es difícil de traducir en la formulación declarativa de tesis, ¿no? No sé, Zaratustra invoca ciertas imágenes que obviamente expresan algunas ideas o nociones concretas de Nietzsche, pero no es tan fácil para un lector cualquiera encontrarse con Zaratustra y decir, lo que Nietzsche quiere decir aquí es A, B, C o D. Y esa dificultad o ese reto que supone ese libro, y es intencional, debo decir, ¿no? Porque para Nietzsche, con el tiempo, cada vez se hace más claro que la suya es una filosofía que elige sus propios lectores. Nietzsche es un filósofo esotérico, en el sentido explícito, esto también es un tema que aparece más allá del bien y del mal, de que para Nietzsche, digamos, los secretos, por así llamarlos, de su filosofía,
solamente están al acceso de ciertas personas, de ciertos lectores, de ciertas almas o espíritus afines al suyo. Nietzsche escribe para, en la propia dificultad de leerlo, filtrar a su lector. Es muy consciente de eso, pero es consciente también de que Zaratustra es singularmente difícil en ese sentido. Y por eso decide escribir Más allá del bien y del mal. Más allá del bien y del mal, digamos, lo que busca hacer es reconstruir o plasmar de manera más explícita, más declarativa, más, entre comillas, filosófica que alegórica o literaria, las ideas que están allí plasmadas en Así habló Zaratustra. De hecho, hay una carta de Nietzsche a un amigo suyo del mismo año de la publicación de Más allá del bien y del mal, de 1886, donde hablando de ese libro dice que contiene lo mismo, en esencia lo mismo que su Zaratustra. Bueno, en la carta dice mi Zaratustra, pero dicho de manera diferente, muy diferente, lo que dice Nietzsche en esta carta. Entonces, todo esto para decir que es muy útil recurrir a Más allá del bien y del mal como un primer puerto de entrada para entender en qué tipo de nociones cristaliza ese largo trayecto de autodescubrimiento, de forja de sí mismo, por el que Nietzsche ha trasegado hasta este punto. Y por qué en él hay un esfuerzo por decir, oiga, venga, aquí está más explícita y más transparentemente el cúmulo central de ideas y de nociones que ya había yo logrado, estoy aquí hablando por Nietzsche, concentrar en la estructura más literaria, más narrativa, más alegórica de Zaratustra. Por eso este es un libro que yo creo que se presta muy bien para lo que queremos hacer, que es, digamos, caminar un poco en desorden por las ideas, a veces desordenadas también, del propio Nietzsche. Desordenadas, digo, en su presentación, que no en su sustancia. A mí me gustó la forma en que está escrito ese libro. Precisamente eso fue lo primero que me relajó, incluso. Claro. Como un lector que hacía a quien le generaba resistencia la obra suya, aun cuando ya había leído El nacimiento y la tragedia, un libro diferente. Y ahí sí que sentí yo aquello que usted menciona de casi que a medida que uno lo va leyendo y lo va desmenuzando, sí que es cierto eso de que también él va dándole permiso a uno para seguir entrando. Sí, es un poquito menos intimidante en la estructura porque está compuesto de secciones bueno, pero está compuesto de secciones cortas, por lo menos no siente uno que se está enfrentando a un superladrillo. Habla usted de este, usted habla de este. De Más allá del bien y el mal. Más allá del bien y el mal. De Más allá del bien. Sin duda alguna es menos intimidante. Sí, exacto. Tiene razón. Pensé que estaba hablando del nacimiento de la tragedia, pero no. No, El nacimiento de la tragedia es un libro que es muy claro en mi concepto, pero también es menos ambicioso en lo que pretende abarcar. El nacimiento de la tragedia es un texto sobre la modernidad y sobre los griegos y sobre el contraste entre la modernidad y los griegos y las grandes lecciones filosóficas que debería uno aprender del mundo griego, en esencia, ¿no? Más allá del bien y el mal es un libro que es sobre todo, ¿no? Porque el propio Nietzsche, como ya le decía, opinaba casi compulsivamente. Muy bien. Entonces, en honor al estilo del propio Nietzsche, porque a mí me parece inevitable, pues nada, empecemos a caminar, ¿no? Con algún intento de estructura, pero sin forzarla, sin camisa de fuerza, por algunas de las nociones que al menos yo creo son las más potentes y las que hay que captar para entender a Nietzsche. Y le voy a proponer que empecemos por una. Así como está la frase de Dios ha muerto, ¿no? Y después hablamos de eso. Hay otra frase que es muy marcadamente nietzscheana. Aparecería publicada muchos años después en una antología póstuma que recopiló primero su hermana, que se llama La voluntad de poder. Y la frase es esta: no hay hechos, solamente interpretaciones.
Ujú. No hay hechos, solamente interpretaciones. Esta idea tiene mucho que ver con la percepción popular también de que Nietzsche es, digamos, el relativismo desbocado, ¿no? No hay verdad, no hay mentira, no hay falsedad, todo es relativo según cómo se le mire, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ya hablamos un poquito de, digamos, la persistencia de esos tópicos en Nietzsche. Si nos devolviéramos al principio de ese ensayo de la verdad y la moral, la verdad y la mentira en sentido extramoral, del que hablamos en el capítulo de las mentiras de Nietzsche. Hay un tema que a Nietzsche le ha preocupado desde siempre, le preocupó siempre, que es la cuestión de la verdad y el problema del conocimiento, ¿sí? Pues problema que le preocupa y ocupa a todos los filósofos de importancia. Y Nietzsche, en Más allá del bien y el mal, empieza a concretar una tesis que podríamos llamar, y se le llama a veces, el perspectivismo. La noción de que respecto del mundo, los juicios de verdadero y falso, de tipo categórico, incondicional y sobre todo con aspiraciones o ambiciones de eternidad, digamos, no tienen fundamento, no tienen sustento. Todo lo que expresan y encarnan es una perspectiva. Pero ojo, y aquí quiero insistir en la diferencia con el, digamos, relativismo vulgar. No encarnan una diferencia de perspectiva individual, ¿sí? Encarnan una diferencia de perspectiva, digamos, social, cultural, temporal. Se lo voy a poner en estos términos. Si uno hace un gran, brusco resumen de la historia de la epistemología, ¿no? O de la cuestión filosófica del conocimiento, vamos a hacer un resumen obscenamente sencillo, pues Platón dice, mire, hay cosas que son verdad, hay cosas que son mentira, y quién la mire, desde qué contexto, desde qué circunstancia histórica, eso es absolutamente irrelevante. Y de hecho esas verdades están allí a nuestro acceso, ¿cierto? O a disposición. No hay nada que en principio nos impida acceder a ellas. Están las ideas platónicas, las formas eternas y perfectas, y en virtud de la razón podemos acceder a ellas, ¿no? Un poco la tradición del racionalismo, de la que también hemos hablado muchas veces. Eche para adelante mucho, y aparece la figura de Kant. Y Kant introduce una gran innovación, de la que también hemos hablado. De la que ya hablamos, ajá. Que es la idea de que hay, digamos, unas estructuras cognitivas innatas en los seres humanos que hacen posible nuestra aprehensión de la verdad del mundo, pero como esa aprehensión depende de nuestras estructuras cognitivas, en realidad lo que aprehendemos no es el mundo en sí mismo, sino las apariencias. Pero las apariencias en un sentido que no es despectivo, ¿cierto? Porque cuando el kantiano dice el tiempo, el espacio y la causalidad como maneras de entender el mundo, solamente aplican al mundo como se nos presenta a los seres humanos. No obstante, el kantiano también dice, pero el mundo se le presenta a todo ser humano siempre de esa misma manera, ¿ya? El kantiano no deriva nunca en relativismo alguno. Crea una especie de distancia entre el mundo en sí mismo y el sujeto del conocimiento, la persona que conoce, pero no es una distancia que varía de individuo a individuo. Es la misma en todos nosotros y por lo tanto la objetividad de la ciencia queda perfectamente preservada, o eso cree Kant, en esa visión. Pero fíjese que ya en Kant hay un paso trascendental, ¿no? No en vano lo llamaba él una revolución copernicana, porque hay ya un reconocimiento de que la posibilidad de acceder a la verdad sobre el mundo que interesa, que es el de las apariencias, depende de lo que nosotros, los seres humanos, entre comillas, aportamos a ese mundo, que es la estructura, en el caso de Kant, del espacio, del tiempo, de la causalidad, etc. ¿Cierto? ¿Hasta ahí bien? Hasta ahí bien. Listo.
una forma de entender el perspectivismo de Nietzsche es decir, de hecho, esas estructuras cognitivas que nosotros traemos a la mesa, digámoslo así, son mucho más ricas, más plurales que esas que identifica Kant. Van mucho más allá de eso. El lenguaje mismo las encarna. Y esas estructuras cognitivas, de hecho, varían a lo largo de la historia. Varían porque el vehículo de su perpetuación es la cultura. Y la cultura cambia. Entonces, lo que Nietzsche hace es insistir en que ese mundo de apariencias de Kant, ¿sí?, es un mundo bastante más idiosincrático que el que Kant imaginaba. Porque está determinado no solamente por las estructuras comunes a todo ser humano en cuanto tal desde siempre y por siempre, sino están determinadas por las especificidades, las peculiaridades del prisma cultural por vía del cual usted o yo o cualquier persona se encuentra con el mundo. Entonces, lo que Nietzsche nos propone es un reconocimiento de que podemos hablar de cosas verdaderas y de cosas falsas. Claro que sí. Podemos hablar de ciencia, de cosas científicamente verdaderas y científicamente falsas. Claro que sí. Pero tenemos que reconocer que la veracidad o la falsedad de la que hablamos está soportada, está sustentada en, digamos, un andamiaje un poco más endeble o más accidental, más idiosincrático, más de aquí y ahora de lo que un kantiano creería. Fíjese que no es relativismo vulgar, lo llamo yo, porque Nietzsche no está diciendo tu perspectiva es una cosa, mi perspectiva es otra. No. Nietzsche lo que está diciendo es que, digamos, el cúmulo de recursos conceptuales, lingüísticos, que comparte una cultura son el sustrato común que permite en el ámbito de esa cultura hablar de lo verdadero y de lo falso, pero pues no se extiende más allá de los confines de ese, llamémoslo, paradigma cultural. Y cuando hablo de cultura hablo de una cosa muy macro, ¿no? No estoy hablando de pequeños regionalismos dentro de algún país o variaciones dialectales dentro de un idioma, no. Estoy hablando de, digamos, cosmovisiones culturales. Estoy hablando de los griegos versus los modernos, por ejemplo, ¿no? A ese nivel de cultura. Pero el reconocimiento básico al que invita Nietzsche es que todo nuestro encuentro con el mundo es un encuentro desde una perspectiva. Es un encuentro desde una perspectiva. ¿Una perspectiva que podemos compartir con otras personas? Claro que sí. Claro que sí. Y por eso, digamos, no se sigue de Nietzsche que basta para uno decir cualquier sandez, decir, es que es mi perspectiva. No, Nietzsche no tendría absolutamente ninguna paciencia frente a ese tipo de relativismo. Pero sí se sigue que hay que abandonar el gran prejuicio de los filósofos que consiste en la posibilidad de obtener o de conquistar verdades, ahí sí, absolutas, sobre todo en el sentido temporal. Las verdades sin condiciones, carentes de toda condición, es decir, de toda atadura a ese andamiaje cultural macro, no existen. Por eso este libro se llama Más allá del bien y el mal. Porque una directa implicación del perspectivismo nietzscheano es que no hay bien y mal, punto, en el sentido platónico, en el sentido, digamos, con vocación de eternidad, de una definición de lo bueno y lo malo. No hay tal cosa. En el sentido además inamovible. Exactamente, claro. Sí, exactamente. Sí, es eterno. Que me gusta porque el man además dice que eso es como, él dice que los filósofos dogmáticos están en un afán por poseer la verdad. Exacto. Y que en ese afán han utilizado, y lo dice esas son sus palabras, no las mías,
utilizando métodos torpes e ineficaces. Sí. Porque claro, Nietzsche lo que dice es que los propios filósofos no han sido suficientemente críticos de sí mismos para percatarse de cuán accidental, cuán, repito, idiosincrática es la cosmovisión desde la cual se revelan sus verdades supuestamente inmodificables. Entonces, Nietzsche termina diciendo unas cosas que son digamos, filosóficamente agresivas, por lo audaces, ¿no? Tiene por allí una pregunta. A Nietzsche le encanta escribir y decir cosas y provocar con preguntas. Dice por ahí, en Más allá del bien y el mal, dice, ¿por qué no podría ser que el mundo que nos ocupa, que el mundo que nos interesa, sea una ficción? Ujú. Pero ojo, cuando Nietzsche dice ficción, no está diciendo que el mundo que nos ocupa es la novela que a cada quien le da la gana de escribir. Insisto en eso. No es una individualización de la perspectiva. Y Eso es muy importante. muy además. importante, muy importante. Y tampoco quiere decir Nietzsche que sea ficción en el sentido de que sea, digamos, una Simulación. simulación o una... Hay que ser cuidadosos, pero yo diría una falsificación de lo que En realidad es. de otra forma podría ser cognoscible como verdadero. Y digo Va. que eso lo digo con cuidado porque Nietzsche sí dice que la cognición humana es una perpetua falsificación del mundo, que la lógica es una falsificación del mundo. Lo que pasa es que cuando él dice eso, Nietzsche está queriendo decir que la lógica, el lenguaje, los conceptos humanos falsifican en el sentido de que no son un mero espejo del mundo, sino que, igual que en Kant, podríamos decir, dan forma al mundo con el que nos encontramos. No son falsificación en el sentido de que distorsionan algo que, si no tuviéramos esos conceptos, sí podríamos ver con claridad, ¿ya? Siempre hay una mediación conceptual en el encuentro con el mundo. Entonces, digamos, la paradoja de esta forma de Nietzsche de explicar su perspectivismo como una falsificación del mundo es que uno inevitablemente piensa, bueno, si el mundo está falsificado en esta perspectiva o en aquella otra, presuntamente hay alguna perspectiva desde la cual no haya falsificación. Pero cuando se es un perspectivista como Nietzsche, pues obvio no. Toda perspectiva es eso, una perspectiva, ¿no? ¿Ya? Y por eso, así como este libro nos impulsa o nos invita, o como las ideas de Nietzsche nos invitan a ir más allá del bien y del mal, también nos piden que vayamos más allá de la verdad y la mentira, ¿sí? Y por eso es que Nietzsche dice cosas que parecieran crípticas y casi contradictorias, ¿no? Nietzsche dice que a la voluntad de la veracidad o a la voluntad de conocimiento subyace la falsedad. Falseamos el mundo y solamente el mundo que falseamos es un mundo que podemos luego conocer y sobre el cual podemos decir cosas verdaderas. Es, digamos, la paradoja que casi en mofa nos presenta Nietzsche. Ujú. Pero leyendo esa falsedad o ese falsear con mucho cuidado, la implicación no es que haya o pueda haber una perspectiva que no falsea. No, la implicación es que no existe una carencia de perspectiva. Pongámoslo así. Si el sueño de Platón fuera legítimo, ¿sí? El sueño de que accedemos a o podemos acceder a estas ideas eternas, a estas nociones sin condición alguna, perpetuas en su veracidad, si ese sueño fuera posible, equivaldría ello a decir que es posible acercarse al mundo sin perspectiva, sin esa parcialidad o esa, digamos, distorsión inherente a el tener una perspectiva, ¿ya? Piensen en el sentido más sencillo de todos. La analogía visual obviamente es inescapable en este contexto. Cuando uno tiene una perspectiva visual sobre algo, esa perspectiva es parcial, es incompleta, pero no necesariamente es errónea, ¿ya? Pero no hay forma de ver que no sea ver desde una perspectiva específica. Ujú. Lo cual no significa, ojo, y aquí está el otro ingrediente clave del perspectivismo nietzscheano, no significa que uno no pueda tener mejores
visiones que otras en la medida en que las enriquece desde mayor pluralidad de perspectivas. Cuando usted, digamos, de nuevo piensa en la analogía visual, cuando usted piensa en un objeto y solamente lo ha visto por un lado, usted lo está viendo desde una perspectiva, ¿cierto? Sí. De pronto usted le da la vuelta al objeto, se mueve usted, cambia la orientación de la luz y empieza a acumular perspectivas sobre el objeto. ¿Enriquece eso su percepción visual de ese objeto? Pues claro que sí. Claro que sí. Claro, la experiencia más completa. ¿Es posible, no obstante, decir que ha superado o trascendido usted toda perspectiva? No. No. Y es en esa clave en la que hay que oír, digamos, los ecos de lo que Nietzsche dice. Toda aproximación humana al mundo es una aproximación desde perspectiva o perspectivas, lo cual no nos impide crear perspectivas, digamos, más ricas y más nutridas, porque, digamos, sintetizan, aunan una pluralidad de perspectivas más parciales. Eso es muy importante. Entonces, todo esto es para decir que en Nietzsche se conjuga un rechazo categórico a la idea, digamos, de lo absolutamente verdadero, de lo verdadero sin condición, sin filtro, de esa noción platónica de lo verdadero. Se conjuga eso con la posibilidad de tener diálogo inteligible acerca del mundo, genuinos desacuerdos, ideas que son mejores que otras. ¿Por qué? Porque es que no todas las perspectivas son igual de completas o igual de ricas, y las hay unas mejores que otras, ¿ya? Lo que no es posible, lo que no nos es dado, es trascender por completo la perspectiva o el aproximarnos al mundo desde una perspectiva o desde una pluralidad de perspectivas. No importa, digamos, cuántas perspectivas sume usted en la composición visual de un objeto, siempre lo está viendo en función de esas perspectivas y no hay manera de trascenderlas del todo. ¿Hasta ahí cómo vamos, Octi? Voy caminando despacio, pero la estoy llevando. Caminando despacio es la manera de caminar con Nietzsche. No hay que correr. Vamos despacio porque vamos de afán. ¿Ya? Así es. Entonces, ahí hay una primera noción muy poderosa. Y creo que es esencial vincularla con una segunda. Puede que no alcancemos a agotarla. Y carajos, lo que hay es tiempo en sucesivos capítulos, ¿cierto? Y es lo siguiente, Octi. Para Nietzsche hay una vinculación muy importante entre perspectiva y vida. El sentido de estar vivos, o lo que significa ser un ser vivo. Hay una sección en la primera parte de Más allá del bien y del mal que yo sé que a usted le gustó, que es una sección donde Nietzsche le da palo venteado a los estoicos. Así ¿Se es. acuerda? La 9. Sí, exacto. La sección 9 es el primer capítulo. Exacto. O esa primera parte más bien, sí. Donde Nietzsche dice, ¿qué es esta vaina estoica? Decir que hay que vivir, digamos, de conformidad con la naturaleza o imitando la naturaleza, ¿cierto? Y entre las cosas que dice, Nietzsche suelta la perla de que la naturaleza es la indiferencia encarnada. Tal cual. ¿Cierto? Sin medida. La naturaleza es indiferente. Nosotros valemos huevo. La naturaleza no tiene miramiento con nosotros. No se mide. Y Nietzsche dice, aquí es donde está la gran contradicción del estoicismo. Y es que ve esa indiferencia a la naturaleza y dice, hay que ser así. Pero es que la absoluta indiferencia es equivalente al carecer de perspectiva. La naturaleza, ella, así como totalidad externa, totalidad indiferente, no tiene perspectiva. Y tiene en ese segmento, en esa discusión, Nietzsche, yo creo una de las expresiones más potentes y más reveladoras del libro, en mi concepto, y es que dice,
lo ha dicho antes en el prefacio, pero vuelve a esta noción. Dice que la perspectiva es condición básica de la vida. Estar vivo significa ser o encarnar una perspectiva. Luego, nada más absurdo que la aspiración estoica, dice Nietzsche, de ser... Vivir de acuerdo a la naturaleza. De ser un ser vivo sin perspectiva, con la indiferencia propia de lo que no está vivo. ¿Sí? Y aquí hay una conexión de extrema importancia, decía, ¿cierto? Entre el perspectivismo como una tesis filosófica, como una tesis epistemológica sobre la teoría del conocimiento, sobre la posibilidad de la verdad, y uno de los elementos más intrigantes y más novedosos de Nietzsche, y es su obsesión con la psicología. Le voy a explicar por qué. Nietzsche dice por ahí que digamos, en el momento de la historia intelectual en el que él está, la psicología tiene que volverse nuevamente la reina de las ciencias. Y si uno, caramba, cuando uno lee eso, uno dice, ¿qué carajos querrá decir este filósofo? ¿Qué significa esto de erigir a la psicología en reina de las ciencias? ¿Por qué? ¿De dónde viene aquello? Pues viene lo siguiente. Si la única manera de transar en la moneda del conocimiento y de lo verdadero y de lo falso es desde las perspectivas que no podemos escapar, ¿cierto? Sí. Y si el tener perspectiva es la marca de lo que está vivo, el sello de lo vital, ¿sí? Todo lo que vive encarna y es una perspectiva, y aquello que no está vivo es en esencia indiferente, y eso es lo que significa no estar vivo, esa total indiferencia, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos entender lo que hay detrás o en el fondo del aparato conceptual que permite nuestro encuentro con el mundo, lo que realmente tenemos que entender es el sustrato de la vida. ¿Qué significa ser un ser vivo? Es casi como decir, creo que es muy poco lo que exagero, es casi decir que una verdadera epistemología tiene que ser, por encima de todo, una biología. La filosofía más profunda es una indagación sobre la vida. ¿Qué significa estar vivo? No quiero decir indagación sobre la vida en el sentido de, ay, ¿por qué la vida es importante? No. Casi a nivel fisiológico. El hecho de estar vivo. El hecho de estar vivo, casi a nivel fisiológico. Y de hecho Nietzsche todo el tiempo hace comparaciones y analogías con la fisiología, ¿sí? Y uno de los tópicos centrales también de la Nietzsche, menciona ahí en la primera parte del libro. Muchísimo. Y no sé si se ha dado cuenta, pero Nietzsche habla mucho de la salud y de la enfermedad. Casi que su más devastadora crítica a una filosofía cualquiera no es decir que sea falsa, es decir que se enferma. Esto es muy importante, Octi, muy importante. Uh-huh. El sello de lo vital, de lo saludable, de lo fuerte, es más importante que la patente de lo verdadero y de lo moral. Y además lo pone ahí, y cuando habla de eso, habla de otra cosa que me dejó pensando bastante, y es que dice, ponen en duda el instinto de conservación. Exactamente. Y además lo menciona como instinto cardenal de un ser orgánico, porque dice que lo vivo, antes que cualquier cosa, lo que quiere es dar libre curso a su fuerza. Le ha Y yo pegado, dije, wow. le ha pegado usted al perro. Porque entonces mire cómo va esta concatenación tan, pues para mí apasionante. No estoy hablando con más exaltación porque está muy tarde en la noche y si lo hago, despierto a Clemente. Es la cosa. Pero entonces fíjese cómo vamos haciendo esta conexión entre una crítica filosófica abstracta y aguda de la idea de las verdades imperecederas y eternas que expresa este perspectivismo. Vamos conectando eso con la noción de lo vivo, de la vida, de lo vital. Ser vivo es ser una perspectiva. Carecer de perspectiva es solamente posible para lo que no está vivo. He allí la pretensión absurda del estoico que busca imitar la naturaleza, y la única manera de imitar a la naturaleza en su total indiferencia es no vivir. Es no vivir. La gran paradoja, ¿no? La solución al problema de cómo vivir
del estoico, si se lo toma uno muy en serio, es pues no viviendo, diría Nietzsche, ¿no? Muy bien. Claro, es que me gusta la sacada de lengua porque es frontal. Claro, claro, Es como claro. que sacude. Bueno. Es como que, bueno, este man tiene aquí su guardado. Ah, no, este tipo tiene filo y ponzoña, la que quiera. Sí, sí, sí. Entonces, está conectado con la vida. Y eso significa que la más profunda filosofía es una exploración de la naturaleza de lo vital. Hay toda una corriente filosófica de inspiración, digamos, a veces marcadamente nietzscheana, a veces pseudo-nietzscheana, a veces próxima a Nietzsche, que es el vitalismo, ¿no? Y de aquí viene, de estas ideas. Porque entonces cuando la filosofía bien entendida, a ojos de Nietzsche, ¿no? Tiene que volcarse entonces sobre una exploración de la naturaleza de lo vivo, de qué significa estar vivo, pues la buena filosofía es casi una biología y es ciertamente una psicología, ¿cierto? Y entonces Nietzsche dice, bueno, muy bien, entonces preguntémonos, ¿qué es lo que importa para aquello que vive? ¿Qué hay en la condición de lo vivo que define y forja esa perspectiva? Y aquí es donde Nietzsche propone su teoría o su tesis de la voluntad de poder. Todavía allí se oyen ecos de Schopenhauer, pero esto ya es llevando las cosas en una dirección muy distinta. Y la voluntad de poder, usted lo ha dicho perfectamente, es una teoría sobre la condición vital, sobre lo vivo, que es muy distinta a la noción de que estar vivo significa propender por encima de todo por la autopreservación. De hecho, yo creo que es la gran discrepancia que tiene Nietzsche con Spinoza, a quien adoraba y admiraba También profundamente. saca el baile. ¿Se acuerda cuando hablamos de Spinoza hace ya no sé yo cuánto tiempo, cuántos capítulos? Spinoza tenía esta noción del conato, ¿sí? Sí. Que Pero refrésquemela ahí, al favor. Claro, la palabra conato viene del latín conor, conari, conatus sum, que significa intentar. El conato es una característica de todo lo que existe y es que tiene una cierta inercia hacia la perpetuación de su existencia. Todo lo que existe tiene una suerte de fuerza que impulsa a ese objeto a persistir, a continuar, a seguir existiendo, ¿cierto? Lo existente propende por la continuación de la existencia. No tiende al dejar de existir. Ese es el conatus. Es una noción muy abstracta. En el caso de Spinoza no es específicamente sobre los seres vivos, sino sobre todo lo que existe, ¿cierto? Pero básicamente refleja la idea de que la gran característica de lo vivo es el afán por continuar viviendo. Y Nietzsche dice, no. Esa no es la gran característica de lo vivo. Eso no es lo fundamental. Lo verdaderamente fundamental es la voluntad de poder. Lo que importa a lo vivo es la descarga de su fuerza, usted lo ha dicho, que en efecto es muy común que tenga como consecuencia indirecta la autopreservación o autoperpetuación. Pero por eso para Nietzsche, por ejemplo, el martirio o el sacrificio del héroe no está revestido de ningún gran misterio psicológico. Si usted creyera que la esencia de lo vivo es la autoperpetuación, sería muy difícil explicar por qué hay mártires, ¿cierto? ¿Cuál es la psicología profunda del martirio? Y efectivamente, digamos, en la psicología evolutiva, pues la cantidad de cosas que se han tenido que escribir para explicar ese tipo de comportamientos desde el principio, digamos, darwiniano de la autoperpetuación, pues es mucho. Muchas maromas ha habido que hacer para explicar eso. De hecho, la explicación es satisfactoria, no me voy a ir al detalle, pero en esencia la respuesta es que el organismo individual no es la unidad relevante de la autoperpetuación. Pero ese no es el punto. El punto interesante es que para Nietzsche, la decodificación psicológica de la realidad humana y de nuestros patrones de comportamiento y de valoración de lo que nos importa, de lo que admiramos, de lo que intentamos hacer, de nuestras perspectivas, esa evaluación
funciona muy bien, es su propuesta, cuando uno se da cuenta de que el fenómeno fundamental de lo vivo es la voluntad de poder. Estar vivo significa querer poder, descargar la propia fuerza. Y en esto Nietzsche es categórico y explícito en Más allá del bien y del mal, como no lo ha sido en ninguno de sus textos anteriores. La noción aparece por primera vez en la Gaia Ciencia, ya está en el corpus de Nietzsche. Pero esta apuesta por la psicología como reina de las ciencias y como teoría del desarrollo de la voluntad de poder aparece por primera vez de manera explícita, digamos, preponderante en este libro. Y explica una gran cantidad de lo que Nietzsche hace en su crítica filosófica de ideas específicas o de doctrinas concretas. Porque entonces fíjese que entonces la estrategia filosófica de Nietzsche en general consiste en el examen de la lógica psicológica que vincula la voluntad de poder con alguna teoría o alguna institución en particular. Y le voy a dar una pista para la genealogía de la moral. Para Nietzsche, este descubrimiento de que el fenómeno esencial de lo vivo es la voluntad de poder implica que nuestras perspectivas, ¿cierto?, ese aparato conceptual por vía del cual nos encontramos con el mundo, son siempre una expresión de la voluntad de poder. Aunque no transparente, es decir, aunque no nos parezca conscientemente que lo son. Nietzsche es el verdadero artífice, o mejor, es quien en realidad descubre para la modernidad la idea del inconsciente. Antes que Freud, cosa que Freud reconocía, entre otras, ¿cierto? Sí. Porque entonces Nietzsche dice, mire, si ser vivo es tener voluntad de poder, si esa es la esencia, si ser vivo significa encarnar una perspectiva, pues todos los elementos de una perspectiva, en últimas, tienen que explicarse en función de, como expresiones de la voluntad de poder. Y cuando Nietzsche se da cuenta de esto, transforma el quehacer del filósofo. Y su filosofía se convierte en su componente crítico, ¿cierto?, en una perpetua genealogía. Es decir, en un rastrear los orígenes de las cosas. ¿Qué cosas? Nuestras palabras, nuestras instituciones, nuestros hábitos, nuestros autoengaños. Rastrearlo todo al principio fundamental de la voluntad de poder. ¿Ya? Que debería ser ese también el objeto de estudio de la psicología. Claro, pues por eso es que... Porque dice él que hasta ahora, hasta su momento, ha estado pues muy limitada por lo que la gente cree que está bien o mal, moralmente hablando. Es que de hecho, por eso para Nietzsche, la verdadera filosofía es psicología y la buena psicología es filosófica. Walter Kaufmann, el gran traductor moderno de Nietzsche al inglés y digamos, quien más aportó a la recuperación de Nietzsche en el mundo de habla inglesa, su gran tesis es que Nietzsche es un psicólogo. ¿Sí? Eso dice Kaufmann. Nietzsche lo que es un psicólogo. La gran innovación de su filosofar es que la filosofía es una psicología. Es la verdadera psicología, la psicología fundamental, que no es Octavio en concreto porque tiene estas predilecciones y estas aversiones y David en particular porque se siente bien o mal por esto o aquello. No, no esa psicología. La psicología, digamos, profunda, la psicología que es una antropología, una teoría del ser humano y que al serlo es por lo tanto una explicación del mundo. Porque el mundo no es nada distinto que el mundo de nuestras perspectivas, ¿no? ¿Ya? No, pero lo terminó usted en punta todo, bacán. Pues sí le alcanzó el tiempo, además. Pues sí me alcanzó el tiempo. Y déjeme nomás le digo esto último. ¿A dónde va a ir Nietzsche con esto? Porque uno dice, ok, muy bien. Bueno, ¿y qué importancia o qué valor filosófico tendría coger una idea, una doctrina, una cosmovisión y rastrearla en sus orígenes a la voluntad de poder? ¿Y qué? Y aquí es donde la vaina se pone muy interesante, Octi. Y es que resulta que cuando usted hace ese ejercicio,
empieza a descubrir una cantidad de mentiras y de falsedades y de hipocresías en toda aquella doctrina, cosmovisión o teoría que se presenta como contraria o contrapuesta a la voluntad de poder. Es decir, ese rastrear de los orígenes psicológicos profundos de las instituciones humanas, entre ellas, digamos, las construcciones conceptuales de los seres humanos, ¿cierto? A veces lo que termina revelando es que hay ciertas instituciones y ciertas construcciones conceptuales que son contradictorias, que son insostenibles a la luz de su propio origen. Y aquí Nietzsche realmente se inventa una forma muy novedosa de filosofar. Y su principal blanco de ataque es la moral. Ese es su principal blanco de ataque. Absolutamente. Coge esta... Porque además sí, perdón, hágale. No, Hágale que yo le digo ahorita lo que coge pienso. esta bazooka, o mejor, vamos a decirlo un poco más próximos a la época de Nietzsche. Pero coge este sable, ¿sí?, del método genealógico, y al esgrimirlo contra ciertas instituciones, resulta asestar unos golpes que son mortales, o eso cree Nietzsche. El gran problema de la moral, y luego hablamos específicamente de qué es lo que Nietzsche llama la moral. El gran problema de la moral no es que sea verdadero o que sea falso, sino que cuando uno entiende su origen, su genealogía, y se da cuenta de qué manera es una expresión también, como todo lo demás, de la voluntad de poder, queda desnuda, porque ella se nos presenta como si fuera la antítesis de la voluntad de poder. Entonces, al ser hija de la voluntad de poder también, queda develada su propia contradicción, ¿ya? Es una forma muy particular de criticar y de cuestionar las invenciones conceptuales de los seres humanos. No es un ejercicio, digamos, de refutación lógico-metafísica, es un ejercicio de refutación genealógica, que de hecho no es una refutación, pues no es la deducción lógica de su falsedad, sino es el develar sus orígenes. Y es que hay ciertas instituciones humanas que solamente sobreviven cuando se ha olvidado el origen que tienen. Esas son las instituciones que hay que superar. Esas son las instituciones que hay que, o más allá de las cuales hay que ir. Por eso, más allá del bien y del mal. Tal cual. Porque además el man también dice, o cree que, sí, lo quiero poner en palabras más explícitas. Y usted me corregirá si voy mal, pero él cree que el odio, la envidia, la avaricia, el deseo de dominación no son necesariamente malos, No. sino que hacen parte del todo de la vida, ¿no? Que ayudan a las personas a hacer tal o cual cosa. Entonces, cuando dice separemos en la discusión más allá del bien y del mal y entremos en esta otra materia, pues obviamente el tercio cambia considerablemente y ahí es donde uno tiene como el aha moment, porque es que dicen los gringos. Claro, pero ojo con esto, aquí es donde Nietzsche tiene especial sutileza. Efectivamente él dice, mira, hay una cantidad de actitudes o de posturas que se nos dice son malas, y pues no, simplemente son expresiones pedestres de la voluntad de poder. Esa es una parte del argumento. Pero la parte más potente, Octi, es cuando dice, y esas doctrinas que nos dicen que esas actitudes son malas son a su vez hijas de tales actitudes también. ¿Ya? Sí, que esas serían dogmáticas de acuerdo con su discurso. Se presentan como aquellas dogmáticas. Que dicen que son malas. Claro, se Ajá. presentan como dogmáticas, Sí. ¿no? Cuando vamos a ponerlo muy concreto, pero cuando uno lee, digamos, alguna doctrina moral tradicional que dice esto es lo bueno, esto es lo malo, ¿cierto? Sí. Se presentan esas doctrinas como verdades, no atadas ni a la hora ni al nosotros de un, digamos, ámbito cultural específico. Se nos presentan como verdades sin condición alguna, como esas verdades, digamos, platónicas o semiplatónicas o pseudoplatónicas, ¿cierto? Cierto. Como sabemos que aquello no es así
y que todas esas doctrinas tienen una genealogía, tienen un génesis, tienen un origen fundado y rastreable en últimas a la voluntad de poder, las que en sus conclusiones pretenden, digamos, descartar, rechazar y condenar la voluntad de poder, pero que son hijas de ella también, lo que están es expuestas en su íntima contradicción. Esa es la tarea de la genealogía de la moral, del texto La genealogía de la moral. Nietzsche ha esbozado genealogías de actitudes morales desde hace rato, desde Humano demasiado humano, de hecho, y lo hace también en Más allá del bien y del mal. Pero el libro La genealogía de la moral lo que digamos, lleva a término es la formulación de una hipótesis concreta y específica y de carácter fáctico. Es una hipótesis, de hecho, en la que Nietzsche en esencia dice: todo el aparato de las nociones morales acerca de la bondad, de la igualdad de derechos, etcétera, etcétera, que se nos presenta, digamos, como la flor de la benevolencia, de la buena voluntad para con todo el mundo, del no estar nadie sujeto al dominio o la voluntad de nadie más, es decir, como antítesis total del animus dominandi, de la voluntad de poder. De hecho, todo eso es un invento de un grupo de personas que por vía de ese invento estaban en efecto descargando su propia voluntad de poder. Esas teorías son parricidas, digámoslo así. Quieren matar aquello a lo que les dio, aquello que les dio origen. Y esa actitud parricida, psicológicamente hablando, genealógicamente hablando, de esas teorías, de esas doctrinas, revela su íntima contradicción. Es todo un nuevo estilo de hacer filosofía, Octi, lo que Nietzsche está forjando acá. Es toda una nueva forma de pensar acerca de esos problemas. Pues él rompió por completo y atendió a más de uno en esta primera parte. Ya no quiero ver pues cómo sigue la cosa. No, pues es que... Y no le voy a decir ni siquiera que me guarde para el siguiente, porque lo que hay es material. Pero vamos cerrando aquí porque hay que ir a almorzar. El que nos está escuchando el sábado por la mañana. Eso es cierto. Pero nada, lo importante es que usted no, pero está bueno. Que usted y yo estamos perdiéndole el miedo. No, sobre todo yo. No crea, yo también, acuérdese, yo lo llevo diciendo mucho tiempo, para hacer esta serie de Nietzsche, un par de aguardenticos no le caen a uno mal, porque yo me metí ahí un vermut en su honor. Yo no sé usted que estaba pues allá. No, yo ahorita me sirvo un whisky chiquitico para celebrar que hicimos el primero. Un lamparazo. Y me voy a ir con dato inútil pero divertido que nos mandó un corresponsal muy querido. Le voy a dar dos, pero el primero es de un corresponsal muy querido que se llama David Zuluaga. Yo creo que este es el primer dato inútil pero divertido, contribución suya. Oiga, pero sí. Este está muy bueno. Yo no sé quién le mandó a usted esto, pero entonces resulta cómo es la cosa que él... No, échelo usted porque es que es suyo, usted lo trajo a la mesa. No, pues es que es un cuento muy, muy berraco. Cuando nosotros hicimos uno de los capítulos sobre inteligencia artificial, yo eché un cuento muy bueno pues a mí me parece muy bueno, no es mío, de la película que... Creo que es libro antes que película, de Hitchhikers. Es libro antes que película, sí. Sí, es el de Hitchhikers of the Galaxy, que no sé cómo lo traduzcan al español. Básicamente... Me parece que se llama, pero lo voy a decir, porque yo sí lo busqué y se llama, le voy a decir, ya porque lo tengo aquí, y sí que sí se llama así, Guía del Autoestopista Galáctico. Así se llama. Pucha, bueno, eso. Entonces eché yo el cuento de que en ese libro, en esa película, hay un computador que durante años, yo no sé, siglos, está computando el problema más difícil, que es cuál es el sentido de la vida. Hasta que aparece de pronto un buen día en el que por fin el computador dio con la respuesta. Y fue pucha, y todo el mundo pegaba el techo a ver, y la respuesta es el número 42. Tal cual. Es una mamá de gallo maravillosa. Es, digamos, el absurdo de olvidar que lo inteligible está atado a la perspectiva humana, demasiado humana. Y bueno, de golpe, la respuesta al enigma del sentido de la vida es el número 42. Pues qué inútil respuesta desde esta menguada perspectiva nuestra, pero que es la única que tenemos. Pero el cuento de Raco es que por cosas que nada tienen que ver con Orbi, estaba yo
investigando un poco sobre compañías de inteligencia artificial en el mundo y encontré que la empresa de los Emiratos Árabes enfocada o digamos más agresivamente orientada a la inteligencia artificial se llama G42. Inspirada ahí en Oiga, la respuesta weón, que ¿cómo le da ese parece? libro. ¿Cómo le parece? Es muy bueno. Porque Un gran además yo cuento. sabía de G42 hacía rato y nunca había hecho la conexión hasta que Nunca había encontré por atado el ahí, cabo. hasta que encontré por ahí una comunicación oficial de G42 explicando que el origen del nombre es exactamente este episodio, que me parece que habla muy bien del sentido del humor de quien quiera que haya hecho la propuesta. No debió ser fácil Absolutamente. convencer a todos los mandamases de los Emiratos, pero me pareció un cabezazo. Muy bueno. Veas, nos fuimos largo hoy, pero valía la pena y era necesario también. Ah, qué carajo, igual como nosotros no obligamos a nadie, aquí no se queda Sí, el que quiere. eso que vayan, que vuelvan, que lo escuchen por secciones de 10 minutos, como les sirva, como más les guste. Nosotros, en cambio, nos vemos en la segunda entrega. Nos vemos muy pronto, Octi. Oiga, gracias abrazo. por medírsele a esta primera, espero, de muchas exploraciones nietzscheanas. Gracias a usted por la paciencia. Un abrazo, compañero. Urbi et Orbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche.